Hola. Bueno, en este video, que es la continuación de una serie de videos, hacer una pequeña recapitulación. Hicimos un video de cómo hacer un fork de un repositorio existente, luego cómo clonar ese fork para tener el repositorio de nuestra computadora. Hablamos un poco de teoría en el video anterior y ahora en este video vamos a utilizar una serie de comandos para ver lo que ya vimos en teoría, pero hacerlo con nuestro repositorio. Entonces, vamos a empezar por git log. Vamos aquí a nuestro repositorio. Ah, una pequeña aclaración, con el comando ls podemos listar las cosas que están adentro de nuestro repositorio, ¿no? En este caso, nuestro repositorio solamente tiene este archivo. Este es el repositorio acá, en esta carpeta que se llama original, y este es el código. Solamente tiene esto. Entonces, con git status podemos ver cuál es el estado del repositorio. El estado del repositorio cuando corramos este comando, ¿no? Entonces dice, en la rama master, aún no hemos hablado de ramas, pero sepamos que existen ramas donde están distintas versiones del código. Tu rama master, esta, en donde estoy yo acá, yo configuré esto con OMyCSH, creo que se llama, luego hablamos de eso. OMyCSH. Para que muestre acá, este es el nombre del directorio. Recordemos que con pwd vemos cuál es el directorio en el que estamos actualmente. Esto indica que estamos en un repositorio que está manejado por Git. O sea, el directorio está manejado por Git y esta es la rama, master. Entonces, con git status nos dice, nada que hacer commit, nada que, digamos, guardar, por así decirlo, aunque esa no es la traducción correcta. En el working tree es como hablamos antes en el video anterior, es el working directory, o en el otro esquema, el workspace. O sea, no hay nada que sea diferente con respecto a lo que existe en el repositorio. Nada que comitear. Y entonces, ahora veamos otro comando para ver cómo podemos seguir manejando acá bueno, por ejemplo, queremos ver un estado diferente del repositorio. Nos basta con hacer una modificación en el working directory que está, como dijimos, está siendo vigilado por Git. Entonces cada vez que yo hago un cambio en el repositorio, Git lo va a reportar. Y Git está como, digamos que está vigilando, digamos, los archivos para ver dónde se cambian, cuáles son las líneas que cambian. O sea, está comparando el estado del repositorio actual con las cosas que uno hace en el repositorio. ¿Cuáles son las últimas cosas que se habían guardado, ¿no? Entonces pongamos aquí, por ejemplo, nuevas modificaciones. Y si vamos acá y hacemos git status otra vez, no hemos guardado, entonces para git esto todavía no existe. Si vamos acá y guardamos, me dice que estoy en la rama master, que estoy actualizado, y dice cambios no en el stage para hacer commit. Entonces dice modificado este archivo. Me dice utilice git add y el nombre del archivo para ponerlo en el stage. O sea, si utilizo git add, lo que voy a hacer es pasarlo del workspace o el working directory al index. ¿Y qué más dice? Git checkout para descartar los cambios. O sea, git checkout es para sacar algún archivo o todo el repositorio desde un commit. Entonces me dice que si quiero descartarlo, haga git checkout el nombre del archivo. Entonces podemos hacer eso. Git checkout y el nombre del archivo. Y si vamos acá,
Debería haber desaparecido el cambio y de hecho desapareció, ¿no? Y si hacemos git status para ver el nuevo estado del repositorio, me dice que como estaba en un principio, ¿no? Porque nada, o sea, deshice los cambios que había hecho. Esto es una cosa buena porque, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos volver al estado de un archivo anterior al que tenemos ahora, aún habiendo guardado el archivo, Git tiene la última versión y puede sustituir nuestra versión que ha sido modificada y guardada por la versión anterior. Desde cualquier, eh, desde cualquier cambio. Es bueno también que veamos qué quiero decir desde cualquier cambio. Desde cualquier versión que haya estado guardada en Git por un commit. Entonces, ¿qué es un commit? Un commit, digamos que es un estado preciso del repositorio donde nosotros hicimos agarramos ciertos archivos, los pusimos en el stage, hicimos commit, pusimos un comentario y ese estado se guardó y es como, a veces yo he leído en algunos libros que dice, es un snapshot, es como una foto del repositorio cuando uno hizo ese commit. Entonces, por ejemplo, para ver, Git tiene un log donde guarda todos los commits. Este repositorio tiene solamente un commit. Entonces, por ejemplo, si hacemos git log, podemos ver el historial de los commits, pero como tiene uno solo, dice, este es un código del commit, es como una identificación que es único, siempre va a ser único, no se repite, entonces siempre nosotros podemos referirnos a esa versión del código utilizando este código que tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Entonces dice head es el último commit siempre. En master, origin master, autor, Miguel, aquí sale mi correo y la fecha en que lo hice y esta es la zona horaria. Entonces esta es la fecha con zona horaria. -4 porque yo estoy ahora en Caracas, Venezuela. Entonces, cierro aquí y ya vimos git log y git status. Podemos probar otra vez git status, podemos otra vez nuevas modificaciones. Recordemos. Guardé el archivo. Aquí podemos hacer control L para poner la consola, no se borra lo que está arriba, ¿no? Sino que pone la consola justo en la primera línea. Ok. Git status para ver el estado del repositorio. Otra vez modificado. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que Git tiene la versión anterior, la está comparando con la versión de ahora, la versión anterior del último commit que tenemos, que es el commit original, y la está comparando con la versión del repositorio actual, el estado del repositorio actual, y se da cuenta que hay un archivo que fue modificado. Hay otra, si vamos acá, creo que es acá, git diff, y me parece que podemos ver la diferencia. Entonces sale acá, esta es la línea, fíjense acá, diff a, md, con b, md, este es el nombre del archivo, este es el nombre del commit, me parece, esto no estoy seguro qué es, pero dice, estas son la comparación entre los dos archivos, las dos versiones del archivo, y dice más una línea, y dice, esta es la parte que ya estaba antes, y con un más y color verde indica la diferencia de ahora. Si vamos al archivo y borramos esta línea y guardamos, me dice entonces que esta línea que está en rojo fue borrada y esta línea que está en verde fue agregada al archivo. O sea, ¿qué pasa? Git puede comparar el archivo anterior con el archivo actual, los dos estados del repositorio, y te dice cuál es la diferencia. Para salir de esta vista con Q.
y salimos. Entonces supongamos que yo tengo mi código original, hice una nueva contribución y ¿qué quiero ahora? Que agreguemos eso al stage. Ya vimos git log, git status, git diff. Ahora quiero que utilicemos git add para agregar las nuevas modificaciones al repositorio, al index, perdón. Vamos a pasar los archivos del working space o working directory al index, que es el stage, que es donde luego podemos pasarla a el local repository. ¿Por qué no se agregan todas las cosas que uno quiere pasar al local repository? Y Git te da la libertad de agregar cuáles cosas quieres agregar y cuáles no, porque puede pasar que tú estés haciendo unas modificaciones en unos archivos que tú quieres guardar y tienes otras modificaciones que no quieres guardar todavía, entonces tú puedes elegir entre cuáles quieres guardar y cuáles no quieres guardar. Entonces esa es la ventaja de poder utilizar el index, el stage. Entonces aquí, vamos acá, tenemos nuestra nueva versión acá, ya hicimos git status y vimos que está modificada. Podemos hacer git diff otra vez para revisar. Dice, bueno, agregaste esta línea. Ok. Ahora quiero guardar esa línea. Voy a dar git add. Con tabulador se puede autocompletar. En algunas... Eso depende de la configuración de la consola, ¿no? Pero eso normalmente viene incorporado ya por default. Entonces, si lo de git add, voy a agregar ese archivo al stage, donde para luego yo pasarlo a mi repositorio remoto, pero tiene que pasar por varias etapas, ¿no? Entonces, lo de git add, si lo de git status otra vez, el estado del repositorio ha cambiado, porque ya yo no tengo solamente las cosas guardadas en el working repository, en el working directory, sino que ahora están en el stage. Entonces el estado es diferente, ya no están en el directorio, ahora están guardadas en el stage. Me dice que estoy aún actualizado con respecto a esta rama, que es la del repositorio remoto. Recordemos que ese repositorio es este repositorio. Tengo solamente, si vemos aquí los commits, solamente ese initial commit. ¿Por qué dice que estoy actualizado? Porque mi repositorio local todavía no ha cambiado. Solamente tengo esto en el stage, pero todavía no he actualizado mi repositorio local. Entonces dice modificado en verde porque está agregado. Entonces, para guardar eso en el repositorio local es lo que hace el comando git commit. Entonces hacemos git commit con la opción M de mensaje, y ponemos un mensaje que queremos con el que se guarde el commit, ¿no? Pero, ¿cuál es ese mensaje? El que sale aquí, git log. Ese initial commit fue el mensaje que yo puse en un principio. Para poner un mensaje, para guardar el commit, que va a tener un nuevo código, va a decir quién es el autor y la fecha y el mensaje, tengo que utilizar git commit m de mensaje y poner un mensaje. Agrega nuevas modificaciones. Es recomendable con respecto a los mensajes del commit que sea un mensaje claro, que sea un mensaje conciso, porque este mensaje es lo que va a quedar luego como una especie de declaración de la intención de qué es lo que está haciendo este commit, qué es lo que está haciendo este parche, por así decirlo, esta pequeña diferencia que se hizo en el código, por qué se hizo y qué es lo que hace. Es recomendable también poner los mensajes en presente y no en pasado, porque el mensaje tiene que decir qué es lo que hace el commit si yo agrego ese commit a un estado del repositorio. Si yo agarro ese commit y lo aplico al código que estaba antes, ¿qué es lo que hace? Entonces, agrega nuevas modificaciones, es lo que hace mi commit. Entonces, lo de git commit me dice master, esto debe ser el commit, el código del commit que está abreviado.
vamos a copiarlo para verificar el mensaje y dice un archivo cambiado, una inserción de una línea, ¿no? Entonces si hacemos git status, otra vez ha cambiado el estado de nuestro repositorio. Dice en la rama master, tu rama está adelante de origin master, que es el remoto, está delante de este repositorio. Mi repositorio local ahora está delante de ese repositorio por un commit. Utiliza git push para publicar tus commits locales. ¿Por qué dice así? Porque los commits que yo tengo acá hasta ahora están solamente en mi máquina. Si mi máquina es destruida, entonces se perderá ese commit. Si lo guardo en el repositorio remoto, va a ser un poco más difícil que se destruya. Entonces, si hacemos git log, ahora tenemos el commit inicial, este que está acá, y tenemos este commit que es el commit nuevo, el que yo acabo de hacer. Agrega nuevas modificaciones y dice la hora, el autor, etc. Esto sale de una configuración que ya estaba hecha, yo no la hice acá. Es algo que ustedes pueden configurar para decir quiénes son ustedes y cuál es su correo. Luego podemos hacer un video sobre eso. Entonces tenemos nuestro commit acá. Si vemos aquí en nuestro en el pequeño esquema, teníamos las modificaciones, las agregamos al stage, estaban aquí, y hicimos commit, y ahora están en el local, ¿no? Pero si vemos en el otro esquema, estaba aquí en el workspace el directorio, lo agregamos al index cuando hicimos add para que esté en el stage, luego hicimos un commit, ahora está en el local repository, y este upstream repository es el repositorio remoto, donde queremos ahora pasar el commit, los cambios que hicimos. Entonces, ¿cuál es este upstream repository? Es mi repositorio remoto, que es este, aún no está actualizado. Entonces dice git push para actualizar para enviar esto al repositorio remoto. ¿A cuál remoto? Recordemos que con esto se ven los remotos. A este, que es el que está acá. Un pequeño comentario. Este fetch es para obtener el código del repositorio remoto y ponerlo en mi repositorio local. Push, como que empujar el código, por así decirlo, es para enviar el código. Y hay otro comando que se llama pull, que es para obtener es parecido a fetch, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que fetch actualiza el repositorio remoto, pero no el working directory, me parece a mí. No estoy bastante claro sobre eso, pero creo que esa es la diferencia. Pero entonces pull, de jalar, es como jalar los cambios desde internet, por así decirlo, o del remoto, porque el remoto también puede ser local. Entonces vamos a hacer push para enviar los cambios al repositorio remoto. Hacemos git push. ¿Y a dónde va a ser el push? A este remoto que está acá, porque está configurado allá. Si no hubiese un repositorio remoto, me daría un error, pero como ya está agregado, este remoto se agrega aquí cuando hacemos el clon. Cuando hacemos clon ya se agrega este origin por default desde el que estamos clonando. Entonces hacemos push para enviar los datos, las modificaciones de nuestro commit al repositorio remoto. La estamos enviando. Entonces dice que ya se enviaron. Aquí aún no salen, pero si hacemos refresh de la página, debería salir. Entonces dice acá, nuevas modificaciones. Si vemos el commit, inspeccionamos las cosas que hicimos. Acá nos muestra, este era el código original, estas son las nuevas modificaciones que nosotros hicimos. O sea, agarramos para hacer un recorrido de lo que hemos hecho. Hicimos un fork, clonamos el repositorio del que hicimos fork, o sea, el fork.
agregamos el código existente al repositorio local y luego hicimos push. Entonces ahora, para este video yo quería hacer todos estos comandos, utilizarlos y para que ustedes vieran unos ejemplos, ¿no? Y ahora podemos hacer git pull. Vamos a ver aquí cómo podríamos hacer unas modificaciones. Porque se pueden hacer modificaciones también desde GitLab o GitHub. Si entro acá, puedo decirle edit. Y puedo poner aquí modificaciones aún más nuevas. Entonces aquí también me dice cuál quieres que sea el mensaje del commit. Y aquí hago commit changes. Y aquí están las modificaciones, ¿no? ¿Por qué están así? Porque este es un tipo especial de archivo que es para mostrar información y yo no estoy respetando para que se vean diferentes líneas, ¿no? Entonces por eso se ven todas así. Pero si vamos a la página principal, me dice acá que tengo otras nuevas modificaciones. Y acá, si yo le doy git status, me tendría que decir que yo ya no estoy actualizado porque existe un commit en el repositorio remoto que yo no tengo acá. Dice que estoy actualizado, pero es porque no tiene la información todavía. Entonces para eso hacemos git fetch. Y ahora git status. Y me dice, tu rama está detrás de origin master, la rama master del repositorio origin, por un commit. Puede ser fast forward, es ser actualizada hasta el último commit porque no hubo ningún conflicto en el código. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo yo haya modificado una misma línea en el mismo archivo que se contradigan entre sí y entonces hay que resolver el conflicto. Como no existe ningún conflicto, puedo hacer git pull para traerme el código desde el repositorio remoto. Entonces git pull y me dice que cambió un archivo y se agregó una línea. Si vamos aquí entonces a nuestro archivo, dice las originales, las que agregamos acá y las modificaciones aún más nuevas que son las últimas que hicimos con el último commit que hicimos desde la interfase de GitHub, ¿no? Entonces si aquí vamos a hacer git log, tenemos el último commit que dice nuevas modificaciones desde la interfase de GitHub, que es este mismo mensaje que sale de GitLab, perdón, que es este mismo mensaje que sale acá. Entonces, me parece que por este video ya estamos listos. Hicimos git log, sabemos para qué sirve git log, sabemos para qué sirve git status, sabemos para qué sirve git diff, agregamos con git add, commit, guardamos el código con git commit, enviamos el código al repositorio remoto con git push y recuperamos el código desde el repositorio remoto con git pull. Entonces bueno, eso es todo por este video.